¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Habla el Pueblo en esta edición del 29 de junio del año 2012. Desde ya un feliz día a todos los pescadores. Y por nuestra parte también un poco emulando a Cristo, que decía a sus apóstoles, queremos ser pescadores de hombres, de nuevos hombres para nuestro Perú. Un feliz día a todos ellos. Quiero reconocer a la señora Blanca Novoa de Patroni. Creo que en el saludo que nos ha dado hoy resume el saludo de muchos centenares de amigos que nos escriben diariamente. Cuando dice, lo felicito nuevamente por los excelentes expositores de anoche, se refiere a estos expositores de la talla de Julio Anguita, de José Luis San Pedro. Hoy a las 10 tendremos a José Luis San Pedro, pero también está Ignacio Ramonet. Conocerá a Ignacio Ramonet, no se lo pierda. Y la señora Blanca Novoa continúa y dice, y del día anterior, cuando hemos tenido a más personajes de 10 a 11 de la noche. Son unos estudiosos con una visión muy alta. Interesante todo y también los temas que tratan todos los días. Muchas gracias, señora Blanca Novoa de Patroni, a usted y a su familia y a todos los amigos que nos siguen. En Batallón TV 11 encontramos otra misiva de nuestro fundador Ricardo Belmont. Quiero leer el primer párrafo, ya que hay muchas consultas del público con relación a nuestra última batalla, un ciclo de 11 programas que estaremos presentándolo nuevamente en el mes patriótico y seguramente vendrán otros ciclos más para estar en comunicación con el pueblo. Y dice don Ricardo Belmont, en el programa especial Nuestra Última Batalla dejé sentada mi posición del Perú, que anhelo para las generaciones venideras. Ahora esos programas están en las redes sociales como un testimonio, que lo podrán ver aquí y en el extranjero, revisarlo y analizarlo. Hablando de redes sociales, y cuando después de las 10 estemos con San Pedro y estemos también con Ramonet abordará en una de sus exposiciones las redes sociales versus los oligopolios mediáticos. Después de esta introducción, señoras y señores, presentamos a nuestro panel en un programa muy especial y dedicado a todos ustedes. José Rocha, bienvenido, buenas noches. Gracias, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos televidentes. Ahora desde esta tribuna, un placer estar en sus hogares. Hoy el Perú tomó la presidencia de UNASUR tras la salida de Paraguay de la misma y Paraguay también ha sido sacado de Mercosur, con lo que Venezuela ha formado ya parte de este grupo. Recordémonos que Venezuela no entraba porque tenía el escollo de Paraguay, que ya era miembro, y Paraguay hacía todo lo posible para que Venezuela no entre, pese a que Lugo y Chávez eran muy buenos amigos. Bueno, ya ha ocurrido esto. Venezuela forma a partir de fines de julio parte del Mercosur, pero ya no está hasta las nuevas elecciones, donde haya una nueva elección democrática y haya un nuevo presidente en el grupo de UNASUR. Correcto. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, buenas noches, Rafael. Buenas noches a todos los pescadores, especialmente hoy en su día, ¿no? Cabe señalar que también es Día del Papa, entonces de paso, ¿no? Pero nada, ya comentaremos lo que ha dicho muy bien Pepe Rocha, porque hoy ha sucedido algo muy importante con el tema de UNASUR y de Mercosur. Yo creo que ha sido un triunfo de Chávez, ¿no? Obviamente, ¿no? La influencia que tiene Chávez sobre los demás países, ¿no? La salida de Paraguay versus contra el Senado paraguayo, que estaba en contra, ¿no? De la entrada de Venezuela a UNASUR. Pero bueno, ya analizaremos esto en el programa. Y Fernando Urbina presente con nosotros, y he visto que has venido bien apertrechado con una serie de libros. Bueno, buenas noches Perú, buenas noches Rafael y a todo el panel, a todas las familias en este día tan especial. Saludar también a los pescadores, saludar también, bueno, en el Día del Papa. Sí, bueno, he traído varios libros que es siempre bueno recordar, por ejemplo, al gran Antenor Orrego, amigo de César Vallejo, así un humanismo americano. Este es un libro que está entre los más importantes de la filosofía latinoamericana, filosofía que está pendiente de seguir en desarrollo. Tengo un libro que también es muy controvertido, que es el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, así se atrevió a decir. Ahí defendió el neoliberalismo. Exacto, esto fue en los 90 un libro que casi fue un pequeño bestseller donde golpeaba todas las posiciones sociales. Justo me hacía recordar el maestro Vargas Aya ese tema el día de ayer, cuando uno tiene una posición no solamente un día o un año, sino la mantiene varias décadas. Y yo te felicito, Rafael, porque tú hiciste una respuesta espléndida con tu libro frente a Hemos visto que ha querido rectificarse después Álvaro Vargas Llosa, después de ese libro, en varias ocasiones. Y también tengo acá, así brevemente, aprovechando la biblioteca, tengo 2 obras de nuestro maestro Vargas Aya, ¿no? El anecdotario político, que es un recuento importante, en este caso ya iremos haciendo comentarios, y también Dislates, que también es una obra muy conocida,
citada en este caso por José Rocha en sus clases de periodismo. Correcto, muy bien. Así que no hay libro, por malo que sea, que alguna cosa buena no tenga, dijo Plinio el Viejo. Así es. Doctor Héctor Vargas Aya, buenas noches. Efectivamente, todos los libros son buenos, inclusive los más malos. ¿Qué enseñan los más malos, doctor? Como los míos, que enseñan la manera de cómo no debe escribirse un libro. Estos son buenos libros. Muy bien. Así es la presentación de nuestro panel. Bueno, vehículos fabricados en 1990 deberán dejar de circular desde diciembre. Atención. Barco con 2 toneladas de cocaína fue intervenido en Chancay. Imagínense, colombianos a bordo. ¿Qué está pasando en nuestro país? Pero estas capturas así de colombianos y con 2 toneladas no se veía hace mucho tiempo. Punto para el gobierno, para la policía. Hay que felicitar a la policía porque parece decidida a combatir el narcotráfico. Eso es bueno. Bien, vamos a presentar el primer tema. Debemos tener algunas imágenes de lo que es el mundo laboral de los trabajadores, las fábricas. Hay fábricas de todo tipo. Hay empresas con 10 trabajadores, con 20, con más. Tenemos también un comercio que está siempre muy activo, tiendas por departamentos, talleres. Vemos ahí la mano de obra peruana, los trabajadores de la construcción, quienes se dedican a las confecciones, quienes se dedican a diferentes trabajos en laboratorios de mecánica, en fábricas de diversos productos, pero hay un denominador común. ¿Es posible aumentar el sueldo mínimo, por ejemplo, en 20%? Sabemos que estamos con un sueldo mínimo de 750, pero hay que diferenciar, ¿no? Hay empresas que son corporaciones internacionales. Decíamos aquí hace unos días nomás cómo desde Chile, peruanos allá en Chile se han comunicado con nosotros y nos dicen cómo puede ser posible que trabajadores de Saga o Ripley ganen comisiones o ni siquiera ganen el mínimo o estén en una situación laboral bastante indecente. Esas empresas sí pueden cotizar, evidentemente, más del mínimo. He ahí lo importante de este aumento. Vamos a debatir este punto, vamos a presentar ahora la pregunta de la noche en uno de nuestros primeros temas que nos convoca en el día. ¿Cree usted que es posible aumentar el sueldo mínimo en 20%? Usted tiene la pregunta, vamos a conocer la opinión del panel y también, inmediatamente después, la opinión de usted, amigo televidente. Esté atento con el teléfono a la mano. José. Muchas gracias, Rafael. Primero hay que plantear un tema, ¿no? El sueldo mínimo en realidad en nuestro país no es para las grandes mayorías. El sueldo mínimo es de derecho de minorías, lamentablemente, porque eso significa que las grandes mayorías no tienen un trabajo estable, ¿no es cierto? Un trabajo, por llamarlo de alguna manera, legal y estable, no están en planillas para recibir estos sueldos mínimos. Ahora, hay que tener cuidado. Todos queremos que el sueldo mínimo se aumente por el beneficio de los que menos ganan, ¿no es cierto? Tenemos 57.000 millones en reserva, así es que dinero debemos tener. Supuestamente estamos en un crecimiento del 7%, dinero va a ingresar. Estamos incrementando las importaciones y las exportaciones, dinero debe haber. Hay inversiones extranjeras, seguramente dinero debe haber. Pero esto, yo no soy un experto en economía, pero esto tiene una relación directa también con el tema inflacionario. Y seguramente habrá que tener cuidado con el tema inflacionario. A mí me parece más importante desterrar el subempleo, ¿no es cierto? Desterrar aquella semiesclavitud de la que tanto hemos hablado aquí. Desterrando ese tipo de cosas, vamos a poder hacer que más gente tenga la posibilidad de un sueldo mínimo, porque ahora hay gente que gana 300 o 400 soles, ¿no es cierto? No están inmersas dentro del sueldo mínimo siquiera. Entonces yo creo que ese camino debería ser más importante. Todos queremos que el sueldo mínimo se incremente seguramente, pero hay que analizar las consecuencias posteriores. Alfredo, tu primer alcance. Sí, efectivamente, bueno, como aumentar todo se puede hacer en este país, ¿no? Pero obviamente acá en el sueldo mínimo vital entra un tema técnico. Ya el mismo término de sueldo mínimo vital lo dice. Se entiende que sería el mínimo vital digno para que una persona, un trabajador, digamos, pueda vivir dignamente él y obviamente su familia. Esa es la idea, la teoría en principio. Pero sin embargo, en la realidad, pues esto obviamente el mismo presidente Humala cuando lo ofreció en la campaña, obviamente, y luego fue elegido presidente, se dio cuenta que la cosa no era tan fácil como ofrecerla, ¿no? Entonces tuvo que hacerse, como ustedes recordarán, en 2 tramos, en 2 etapas, ¿no? Porque eso, además, se dio cuenta que eso incrementa, como bien ha dicho Pepe Rocha, en las empresas formales, los costos laborales, los costos de planillas, digamos, de las empresas, lo cual tampoco no es que uno saque de la mano del bolsillo y se acabó el asunto y se incrementan los sueldos de la noche a la mañana. Entonces, todo eso obviamente es complicado, no es tan fácil.
Pero es verdad que lo que habría que mejorar y establecer, y es un tema ya técnico, es que realmente sea un mínimo vital. Y esto, con esto termino, guarda también mucha relación con el mínimo no imponible. Ese mínimo para vivir dignamente estableció en la ley de impuesto a la renta de 7 UITs, lo cual es muy poco obviamente al año, ¿no? Sí, Fernando. ¿Es posible aumentar el sueldo mínimo vital? Mi opinión es que sí es posible y tiene que hacerse, es una obligación porque hay un embalse laboral. Esto es indudable. Ahora, hay una ausencia del Estado en los temas laborales. Acá evidentemente también hay que manejar técnicamente el tema. No se puede hacer de un porrazo, por ejemplo, no se puede hacer un aumento del 20%. Por más que sea un buen gesto político, sería un gesto al final que sería técnicamente contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener un manejo responsable también, tiene que ser progresivo, pero si tiene que haber, sí lo tiene que haber. Y hay una ausencia del Estado en la fiscalización. O sea, yo creo que hay, en la fiscalización laboral, hay un gran problema en el país con el poder de las empresas. Las grandes empresas maltratan al trabajador. Entonces necesitamos que se defienda la dignidad del trabajo. Tenemos un trabajo precario, como dijo muy bien José, porque la mayoría no está formalizado, eso es cierto. Pero en el sector moderno formalizado tiene que haber primero un respeto por el trabajador y un sueldo más digno, ¿no? Definitivo. Pero si los supervisores del Ministerio de Trabajo, mi estimado amigo, salen a huelga porque no se respetan sus propios derechos. Y encima lo ¿cómo van a sancionan. supervisar a Encima los lo demás? sancionan. Sí. Doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, repito lo que dije alguna vez. En el Perú el salario mínimo vital debería cambiar de nombre. Para mí debería llamarse sueldo mínimo mortal. Porque con el salario que perciben los peruanos, la mayoría de los peruanos, es imposible vivir. Hay gente que no gana ni $1 al día. Yo no entiendo por qué en nuestros vecinos, todos, hasta nos duplican con el sueldo mínimo. Antiguamente, hasta hace 20, 30, 40, se decía que la pobreza en el Perú se debía a que el Perú no había crecido, que efectivamente había crisis económica, no había inversiones, no había nada. En consecuencia, ya llegará el momento en que esto cambie para poder atender a los trabajadores. Pues bien, ahora según veo todos los días, nosotros estamos en el mejor de los mundos. Estamos en el mejor de los mundos. El Perú ha crecido hasta 6, 7, 8% y sigue creciendo. Y que crecerá y todo el mundo se frota las manos. A punto tal que hoy día las empresas exportadoras están saltando en un pie y no contentos con tener una renta, una ganancia de 15 o 20 o 30% en sus productos, están solicitando ahora que se les premie con el subsidio de las exportaciones. Es decir, son golosos, implacablemente insaciables, etc. Ahora que estamos en una etapa de bonanza que ha subido, antiguamente no teníamos, en la época del señor García, había $263 millones de la reserva que se los había trasladado al BCCI, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Hoy ya tenemos 50.000 millones y pico. 57.000 millones. Muy bien. Entonces, ¿por qué no va a ser posible? Y termino haciendo una invocación. Por ejemplo, la ley del trabajo está ahora, desde hace 3 o 4 meses en el Congreso, y no puede ser movida. ¿Por qué? Porque dice que hay que compatibilizar acuerdos con los empresarios. ¿Quién gobierna quién? ¿Gobierna el gobierno o gobiernan los empresarios? No. Entonces, no puede haber empresarios ni riqueza sin trabajador. Correcto.